lo primero que habrá que decir es que todo el conjunto de leyes aprobadas es de tal volumen que todavía uno está en proceso de digerirlas, ¿no? Sí. Porque Había apenas, algunas que no se claro, habían publicado. apenas se empiezan a publicarse en las gacetas extraordinarias, ¿no? Que aparecieron el día lunes, algo así por el estilo, empezaron a aparecer algunos y no todos los decretos que supongo que al día de hoy deberían haber aparecido todos. Pero en términos generales, cuando tú anuncian eh, medidas de esta naturaleza, cuando tienes el interés, si es que hay, de reactivar el aparato productivo, generalmente tú no comienzas por hablar de subida de impuestos ni restricciones de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es ahuyentarte las posibilidades de inversión. Con lo cual no estoy diciendo que una reforma tributaria no sería conveniente. Claro que una reforma tributaria sería conveniente porque en Venezuela, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, diciendo que la carga impositiva de las empresas es muy baja, es posible que la carga de impuestos a la renta sea de las menores de América Latina. Pero nosotros tenemos una carga para fiscal monumental que hace que el conjunto de impuestos de los que se paga sea mucho mayor que en cualquier parte. Claro, no es uno, son muchos impuestos. Muchos. O sea, estamos hablando que las cargas para fiscal podría estar en el orden del 16, 17% de los ingresos brutos. No como el impuesto de la renta, que es sobre las ganancias, no, sobre ingresos brutos, que es completamente diferente, ¿no? Y en algunos casos y sectores pudiera ser muchísimo más, porque tienen particularidades, ¿no? Eso hace que tú no tengas una prospección a incentivar la inversión, que es en definitiva lo que te va a garantizar a posteriori un incremento del volumen de producción. Pero la para ellos no dieron a conocer también una ley para estímulo, para la inversión privada, en este caso básicamente para la inversión internacional. Te pregunto ahora cómo queda el sector privado en ese contexto, el sector privado nacional. Fíjate que ahí hay la inversión de lo que leímos por encima Parece que garantizan seguridad jurídica, ¿no? Que ya es bastante decir. Sí, sin embargo, dejan unos sectores reservados a la inversión nacional. Y muchos de esos sectores reservados a la inversión nacional necesitan, yo estoy convencido, yo personalmente, posiblemente no es el criterio de muchos, que necesitan tecnología y necesitan inversiones importantes. Me explico. Minería, dice, toda la actividad minera. La actividad minera es una actividad es compleja y de grandes inversiones. Se necesita una tradición de explotación minera que en Venezuela no tenemos en muchas áreas, ¿no? Y telecomunicaciones. O sea, telecomunicaciones al sector privado en Venezuela. ¿Qué va a pasar con las empresas de telecomunicaciones que tienen componente de inversión internacional? ¿Cómo se van a reacomodar? Todavía eso no está claro. Y eso es un área donde el avance tecnológico es tremendamente importante y se necesita un componente externo que pueda permitir las corrientes de información y de mejoras tecnológicas de manera rápida para ser aplicadas al país. Cosas como esas son importantes en términos de inversión, de una ley de inversión. Nosotros hubiéramos querido más bien que una ley de inversión al estilo de Cuba, ¿no? Claro, es mucho más abierta y mucho más, al parecer tiene mayor certeza, incluso jurídica, y también muy claramente definido cómo es el proceso de repatriación de capitales. Así es, eso es correcto. Ahora, fíjate, uno a veces se pregunta, ¿quiénes redactan estas leyes? ¿Quiénes conocen de verdad gente preparada o la asesoría, sea nacional o internacional, conoce y sabe para tomar decisiones tan trascendentes para la economía venezolana? Ahí hay un elemento crucial. Toda la definición de leyes, que en definitiva no se traduce sino en políticas públicas, tiene que tener en su formación y en su creación la participación tanto del gobierno, que es el que redacta o establece en la política, pero también de los que son afectados, porque se necesita en el proceso de creación, se necesita que opinen todas las partes, de manera que tú tengas un producto terminado que tome en consideración todos los elementos que están presentes en ese sector y en esa actividad. Sí, porque no es retórica decir, bueno, yo creo que el sector privado se incorpore, que venga, que traiga su dinero, sus capitales. Bueno, pero tienes que consultarle, tienes que preguntarle, tienes que intercambiar. Primero que
el sector oficial, y no es en este país, en todos los países, tiene una visión acerca de lo que el país es o de la actividad económica, y otra visión la tiene el sector privado, acerca de cómo se desarrolla. La suma algebraica de esas visiones es la que produce un resultado donde todos contestes y se dirige a la política pública en el sentido Pero hay que beneficia convergencias, a la Eduardo, sociedad. hay Pues. convergencias. Tú ves al sector privado colombiano, el argentino inclusive, Claro. el chileno, el peruano, el brasileño, hay convergencias con el sector oficial. Diferencias muchísimas también en supuesto. México, bueno, en Estados Unidos, por el amor de Dios, en Europa. A mí me llama mucho la atención porque yo he tenido oportunidad en mi actividad gremial, que he sido invitado en varias oportunidades a Argentina, al congreso anual que hacen la industria metalmecánica. Y ese congreso anual, la presidenta argentina es la que lo abre y lo cierra, con anuncios a veces muy importantes, a veces no tanto. Pero eso es un reconocimiento que esa actividad es importante para el país. En Venezuela tenemos 16 años o más de que no hay ningún funcionario de algún nivel que asista a ninguna actividad del sector privado. Sí, antes Y era muy entonces común, eso ¿no? hace que no haya una conexión donde se pueda establecer una relación que produzca resultados positivos, ¿no? Y el otro punto es que cada vez que tú tengas un proceso de esta naturaleza, que de pronto aparecen 50 leyes o 48 leyes y te sorprenden, o sea, si tú eres inversionista o tienes la idea de invertir en el país, dices, bueno, y si la semana que viene me salen con 40 más que cambien el asunto. Ahora, ¿por qué ocurre que cuando están en las reuniones privadas, seguramente muchos de ustedes reciben una información diferente, y luego cuando llega el momento decisivo y determinante de la toma de decisiones, aparecen cosas diferentes a las que habían conversado con ustedes? En privado te dicen que sí, que la situación es crítica, que el problema inflacionario, que tal y cual, que esto, que lo otro, que la inflación, que... y luego vienen reformas o vienen nuevas leyes que no tienen nada que ver con lo que conversaron privadamente con el sector económico nacional. Sí, bueno, primero porque nosotros estamos convencidos que el componente político, más bien ideológico, que rige la formulación de leyes en Venezuela hace que aunque una realidad establezca la necesidad de tomar decisiones en un sentido, el gobierno se resiste por esa condición. Pues. Y además porque siempre tiene un temor de medir el costo político de cada cosa, ¿no? O sea, un problema importante es que en este país, mientras no haya una reforma fiscal, mientras no haya una reforma monetaria en términos generales, y no haya un arreglo de la naturaleza que sea del sistema cambiario, vamos a estar inmersos en una situación, vamos a estar inmersos en esta situación de inestabilidad con dificultades digamos, desfase entre lo que el país necesita y lo que realmente está ocurriendo. Pues. Bueno, ya veremos. Es decir, que habrá que esperar entonces